Para el experimento que vamos a realizar, vamos a necesitar un vaso alto, un vaso chiquito, colorante, aceite vegetal y agua. El vaso pequeño lo llenaremos de agua. Luego lo pondremos dentro del vaso alto. Este último se llenará de aceite, que el aceite se tendrá que poner poco a poco por la pared del vaso, hasta que supere la capacidad del vaso pequeño y esté casi lleno el vaso alto. Luego pondremos 2 gotas de colorante y se mezclará en cuanto llegue a tener contacto con el agua. Para que nuestro experimento sea más visible, se colocará una pastilla efervescente que irá justo en el centro en el vaso pequeño que tiene agua. Esto ayudará a que ambos líquidos se combinen y veamos de manera clara la viscosidad de uno dentro del otro. La viscosidad es una propiedad física que es una característica de todos los fluidos, la cual emerge de las colisiones entre las partículas del fluido, de estas que se mueven a diferentes velocidades, provocando una resistencia a su movimiento según la teoría cinética. Entonces, cuando un fluido se mueve forzado por un tubo liso, las partículas que componen el fluido se mueven más rápido cerca del eje longitudinal del tubo y por ende se mueven más lentas cerca de las paredes. Por lo tanto, también es necesario que existan unas tensiones cortantes, esto para sobrepasar la resistencia que se genera debido a la fricción entre las capas de líquido y también por la condición de no deslizamiento en el borde de la superficie. Y que el fluido se siga moviendo por el tubo de rugosidad mínima. En el caso contrario, no existiría el movimiento. ¿Qué son la viscosidad dinámica y cinemática? La viscosidad dinámica y viscosidad cinemática son los valores que determinan el movimiento que tiene un determinado fluido a condiciones específicas. Para entender ambos conceptos, es necesario tener en cuenta que la viscosidad de un fluido es determinada por el nivel de cohesión de las moléculas. Los líquidos tienen una cohesión entre moléculas dada de la más débil que en un sólido y más fuerte en un gas, lo cual les otorga fluidez que los caracteriza. Mientras menor es la interacción entre las moléculas de un líquido, menor es su viscosidad y por lo tanto existe menor rozamiento. Por su parte, la viscosidad dinámica también es llamada viscosidad absoluta, lo cual se conoce como la resistencia interna entre las moléculas de un fluido en movimiento y determinan las fuerzas que lo mueven y lo deforman. Isaac Newton observaba este comportamiento de los líquidos al situarlo entre 2 placas paralelas, la placa base estática y la superior con un movimiento constante de centímetro por segundo. De esta manera llega a la ley de Newton de la viscosidad, representada con la siguiente fórmula. Los líquidos se deslizan en capas o láminas, lo que significa que la velocidad del fluido es nula en la superficie de contacto y esta aumenta mientras se vuelve más distante, creando una tangente que se denomina fuerza tangencial. Para el cálculo de la viscosidad dinámica se utiliza la unidad específica en el sistema cgesimal de unidades, el CGC o Poise, abreviatura P. Ahora, pasando al tema de viscosidad cinemática, se dice que la viscosidad cinemática relaciona la viscosidad dinámica con la densidad del líquido. Teniendo el valor de la viscosidad dinámica, se puede calcular la viscosidad cinemática de un fluido con la siguiente fórmula. En esta medida, la viscosidad es la resistencia de un fluido al deslizamiento y la densidad es el peso específico, que es masa sobre volumen, dividido por la gravedad. Por ejemplo, en un aceite de motor viscoso se desliza lentamente por un tubo, pero continuará siendo menos denso que el agua al flotar sobre ella. En este caso, el agua va a ser menos viscosa, pero será más densa que el aceite. Para el cálculo de la viscosidad cinemática se utiliza la unidad específica del sistema cgesimal de unidades Stock. Es importante tener en cuenta que tanto la viscosidad dinámica como la cinemática dependen de la naturaleza del líquido y la temperatura. Por ejemplo, mientras mayor es la temperatura de un líquido,
menos viscoso va a ser este, ya que la cohesión de las moléculas se vuelve más débil.